Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en este domingo. Nos sentimos bendecidos porque Dios nos ha guardado, nos ha prosperado en medio de la situación que está viviendo el mundo, en medio de esta pandemia. Vamos a comenzar, antes que nada, como dice su palabra, que todo lo que hagamos de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. Así es que oremos juntos. Señor Jesús, estamos hoy en tu presencia. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que nos guíes, que nos enseñes, que nos muestres tu voluntad, tu deseo. Apropiamos unos espíritus receptivos para ti, oídos que puedan escucharte en esta mañana. Somos uno con todos los hermanos congregados alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues sí, hermanos, el tema los temas que hoy quiero tocar en unidad con ustedes se llama la palabra del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer con la revelación? Esta palabra va a tener dos vertientes, que son una, pero las podemos ver en partes diferentes. Entonces vamos a comenzar, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con la revelación? Es una pregunta. Pero antes de llevar la respuesta, quiero dar esta introducción. La forma en que tú y yo desarrollamos nuestra vida, las decisiones que tomamos, las decisiones importantes que podríamos decir que no podemos darnos el lujo de equivocarnos, están ligadas en gran parte a la capacidad espiritual de conocer la voluntad de Dios. Si tenemos revelación de Él o si carecemos de ella. También, por otro lado, está igual de importante en obedecer su voluntad. Según la Real Academia Española, la palabra revelación significa acción y efecto de revelar, manifestación de la verdad secreta u oculta. También dice que es una manifestación divina. Tener la revelación de Dios es crucial y la luz de Dios no tiene nada que ver con el hombre. No es por mérito, es un don por gracia. El Señor, nuestro Dios, se reserva a quienes darles a conocer su voluntad. Pero también se dan los casos en que nosotros nos podíamos poner en una posición favorable para recibir su guía. Tener revelación cambia por completo al hombre. Obedecer sí tiene que ver con la voluntad del hombre. La revelación no tiene que ver con el hombre, pero la obediencia sí tiene mucho del hombre. La revelación es una acción de Dios hacia el hombre y la obediencia es una acción del hombre hacia Dios. Hay algunos mitos, podríamos decirlo así, sobre la revelación y que es bueno que los toquemos. Que Dios nos dé su luz. Tener revelación no significa que somos perfectos o infalibles. Tener la revelación de Dios, cuando Dios se nos revela, no significa que es porque estamos viviendo en mucha santidad y que no tenemos pecado. No, no es así. Hay gente que
teniendo conocimiento de la voluntad de Dios, deciden tomar caminos errados. El profeta Jonás, que nos habla en la Biblia, que tiene su libro, es un ejemplo. Todos conocemos la historia del profeta Jonás, pero para los que no están familiarizados con la historia bíblica, los invitamos a que lean el libro de Jonás completo. Pero voy a resumir la historia. Nos habla de que existía un hombre llamado Jonás, profeta de Dios, profeta del pueblo de Israel. Y el Señor le habla, se revela a Jonás y le dice que vaya y que predique a un pueblo llamado Nínive. Este pueblo, sus pecados y sus transgresiones ya habían traspasado el nivel de tolerancia de Dios. El Señor ya estaba enojado con este pueblo. Entonces, por medio de Jonás, quiere mandar una advertencia. Si no se arrepienten de sus caminos, si no cambian la forma en que estaban viviendo, va a venir un gran juicio a ese pueblo. Al escuchar este mandato de parte de Dios a Jonás, todos pensaríamos que Jonás se va a encaminar al lugar de Nínive, pero dice la palabra que tomó otro camino, se embarcó a otro lugar, tomó una nave y se subió en ella, compró su boleto. Vamos a decir que si Nínive, el pueblo de Nínive, estaba a la derecha, él se fue hacia la izquierda. Entonces, sucede que ya en el camino, navegando, se viene una gran tormenta. Entonces, la navegación empieza y la tripulación empiezan a angustiarse porque estaban en peligro de perder su vida. Y la gente de ahí empezó a clamar a sus dioses y no sucedía nada. Entonces todos se miraban como que tratando de buscar por qué estaba pasando tal situación. Y el jefe de la nave empezaron a buscar, encontraron a Jonás durmiendo en el fondo de la nave. Entonces llega y le dice a este hombre: ¿qué haces aquí, dormilón? ¿No ves que estamos a punto de morir? Y entonces los hombres que estaban ahí tenían diferentes dioses falsos por supuesto, y echaron suertes para saber de quién era la culpa de estar en esa situación de oprobio en medio del mar. Y señalan a Jonás. Entonces le preguntan: Jonás, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu pueblo? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces Jonás dice: yo soy un profeta del único Dios, del Señor, de Jehová. Dice, y me mandó a cumplir un propósito y no lo estoy haciendo. Entonces la gente dice que se arrepienta y que para que cambie la suerte de lo que estaban viviendo ellos. Pero la tormenta seguía. Entonces Jonás les dice: láncenme al mar y todo va a solucionarse. Ellos no querían hacerlo, eran personas que tenían humanidad y no lo querían hacer, pero se dieron cuenta que la tormenta no cedía y que estaban muy en riesgo su vida. Entonces, a pesar de ellos no querer hacer esto, tomaron a Jonás y lo aventaron al mar. Dice la palabra en este libro que Dios había preparado un gran pez. No nos dice qué tipo de pez, solo dice que un gran pez. Cuando avientan a Jonás al mar, se empieza a calmar
y lo que había, la tormenta que estaba azotando, se fue quitada. Entonces la navegación pudo seguir su rumbo ya en paz. Seguramente cuando cayó Jonás, el pez llegó, un gran pez, llegó y lo tomó. Entonces ahí Jonás reflexionó acerca de lo que él estaba haciendo. Voy a dejar la historia ahí, porque más adelante la vamos a llegar a la conclusión. Dado que Dios es soberano y Él puede abrir los ojos de quien Él quiere, no importando su estado pecaminoso, pues incluso el saber que uno es pecador y que necesita al Salvador Jesús es una revelación. Dios nos tiene que abrir los ojos. Nadie es salvo sin haber recibido luz divina de parte de Dios. Podríamos incluso reconocernos pecadores y sentirnos orgullosos de ellos, de ser pecadores, y rechazar la salvación de Dios. Pero la salvación completa es reconocer que tú y yo somos pecadores, que necesitamos un Salvador y un Señor en nuestra vida. Algunos o muchos nos quedamos en la primera parte. Solo reconocemos que somos pecadores, pero no queremos ir al Salvador y mucho menos tomarlo como Señor. Rechazamos el señorío de Jesucristo. Aunque sabemos en nuestro corazón que lo necesitamos como Señor, no lo hacemos. Omitimos esa parte de nuestra vida. En Jonás 1:9, de la historia que les estoy contando, este reconoció que era hebreo y que temía al Señor del cielo. Pero, por otro lado, él se reconocía como alguien que era hebreo y que temía a Dios, pero él estaba desobedeciendo a Dios. Fíjense qué cuadro. En el transcurso de nuestra vida, Dios nos habla muchas veces. Nos susurra al oído su voluntad. Pero nosotros le ignoramos. Nos hacemos como los que no escuchamos. Ya estamos tan decididos a hacer lo que queremos que callamos la voz de Dios. Es entonces cuando las consecuencias son catastróficas. No debemos de creer jamás que no hay repercusión en ignorar a Dios. Algunos somos tan obstinados que cuando recibimos la paga de nuestra desobediencia, culpamos a Dios. En realidad el hombre, la humanidad, nunca nos queremos hacer responsables de nuestros propios errores. Siempre nos vamos a querer justificar o culpar a otros. Culpar a Dios es una de las cualidades que tenemos. Al igual que Jonás, sabía que la tormenta que azotaba en el mar y ponía en riesgo la vida de otros era porque se estaba desviando de los mandamientos de Dios. Eso está en Jonás 1:12. Hermanos, ¿cuántos de nuestros errores y pecados están afectando a los que se encuentran a nuestro alrededor? Como padres de familia, hacemos padecer a nuestro cónyuge, el esposo a la esposa al esposo. Después siguen los hijos. Vivimos bajo tormentas que están poniendo en grande peligro nuestra economía, nuestra salud y vida espiritual. También hay hijos rebeldes que rechazan la voz de Dios y la de sus padres. Así como Jonás era consciente de que estaba desobedeciendo y estaba trayendo maldición a personas ajenas a él,
pero al mismo tiempo en el círculo donde Él estaba, nosotros podemos estar conscientes de que Dios nos ha hablado, de que Dios nos ha llamado y nosotros ignoramos su voz. Y entonces empiezan a suceder cosas contrarias y sabemos de dónde viene. No hay justificación, no hay alguien, no hay un ser humano que en algún momento de su vida no haya escuchado o escuche o vaya a escuchar la voz de Dios. Pues Él siempre se revela al hombre, pone de manifiesto su voluntad y propósito. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Abraham, el primer hombre llamado por Dios que hay registro, era un hombre pecador, era idólatra, pero Dios le habló, le reveló su voluntad. Génesis 12, del 1 al 3, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No vemos que Abraham gozara de virtudes especiales. Era uno entre muchos, un ciudadano común, una persona promedio. No tenía preparación espiritual. Ningún rabino le enseñó. No dice la Biblia que tuviera una inteligencia superior, tampoco una fuerza sobrenatural como la de Sansón. Abraham simplemente creyó y obedeció. Obedecer no es algo que cualquiera esté dispuesto a hacer. El caso de Pablo, del apóstol Pablo, es diferente, pues gozaba de posición y prestigio entre los judíos. Él pertenecía a la secta religiosa más estricta del pueblo judío. Una persona preparada en conocimiento general. Hablaba arameo y griego, de nacionalidad romana. Sin duda, tenía conocimiento de latín. Sus conocimientos de leyes y política fueron manifiestos durante sus comparecencias ante reyes y líderes romanos. Esto demuestra que Dios se revela a los hombres sin importar su contexto cultural, social, económico, político. Y la experiencia propia nos lo confirma. ¿Cuántas veces, hermano, hemos oído esa voz en nuestro interior, aun cuando estábamos en pecado? ¿Cómo nos gustaría que Dios no se revelara al hombre? Pero Él siempre está buscándonos y esperando a que obedezcamos a su llamado. En Génesis 28, 13 al 16, también se nos cuenta que Jacob tuvo una revelación. En ese momento, Jacob era un hombre que necesitaba mucha transformación, pues había obtenido la primogenitura por medio de artimañas. Pero aún así, Dios le habló. También le habló incluso a su suegro Labán, cuando Jacob salió a hurtadillas de la casa de su suegro Labán.
Y Labán no adoraba a Jehová Dios, al único y verdadero Dios. En Génesis 31, del 25 al 29, el Señor le dijo a Labán: ten cuidado de cómo le hablas a Jacob, porque es mi siervo. Dios se revela a Labán y le dice que tenga cuidado con lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Esto nos muestra que nadie tiene excusa de que Dios no le haya hablado en algún momento en su mente o en su corazón. Ahora bien, la revelación viene para nuestro beneficio. Jamás una revelación nos pondrá en una situación que no podamos resolver, que no podamos sobrellevar. Dios nunca nos va a revelar algo que sea imposible para nosotros. Es probable que nos revele algo difícil, pero si nos revela algo difícil es porque Él ve en nosotros la capacidad. Él nos puede dar la capacidad y el poder, la autoridad para poder llevar a cabo lo que Él nos está revelando, lo que Él nos está pidiendo. Obedecer no es un placer, pero ¿cómo trae paz y bendición? Obedecer a la revelación es el verdadero reto, porque no se pueden dar sustitutos a la obediencia, incluso si son mejores a lo que se nos está solicitando. Supongamos que Abraham hubiera argumentado que no saldría de su tierra ni de su parentela, sino que se quedaría ahí y quedaría testimonio de que el verdadero y único Dios le ha hablado, que incluso predicaría a Dios en su lugar donde Él está, que les predicaría que dejaran a sus ídolos, a sus dioses, y solo adoraran al Señor, que construiría Él un templo de adoración a Dios. Parecería bueno, ¿verdad? Pero eso no fue lo que Dios le pidió. Lo que el Señor le pidió, ya lo sabemos. Sal de ahí. Lo que yo voy a hacer contigo no lo voy a hacer en ese lugar. Te voy a dar una posesión en otro lugar. Vas a tener un hijo y tu hijo, por medio de él, va a multiplicarse tu estirpe y voy a hacer un pueblo grande de ti. Una vez que Dios nos pide algo, Él no aceptará reemplazos. Otro ejemplo también lo tenemos en el rey Saúl. Como algunos saben, Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. Antes, el pueblo de Israel era dirigido por medio de los profetas, pero el pueblo se puso la meta que tenían la meta los otros pueblos de tener reyes. Y el pueblo escogió a un hombre llamado Saúl. Y Saúl tenía muy buenas ideas, pero también tenía una falsa devoción a Dios. Cuando Dios le pidió algo a Saúl que hiciera, que obedeciera, que no tomara, sino que exterminara a un pueblo que había hecho mucho daño anteriormente a Israel, Saúl perdonó a su rey y perdonó al ganado. E incluso dijo: yo con este ganado voy a ofrecer sacrificio a Dios. En 1 Samuel 15 se le acerca al profeta. En los versículos 22-23 le dice esto. Y Samuel dijo:
¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le había revelado al rey Saúl qué es lo que quería que hiciera, y Saúl hizo otras cosas. Esto me trae a una reflexión, a un pensamiento de cuántas cosas con las cuales Dios nos quería coronar con gloria y bendición, las hemos perdido o retrasado a causa de nuestra desobediencia. ¿Cómo debatimos, refutamos y mejoramos lo que se nos pide, lo que Dios nos pide? Qué difícil es encontrar en un hombre, en una mujer, un simple así lo haré. Está bien. Se nos ha dado el privilegio de saber la voluntad de Dios, y cuando la conocemos, no es suficiente. Si Dios nos pide algo por medio de algún hermano, de algún anciano, de algún hermano mayor, cosas sencillas y simples, argumentamos, ¿por qué yo? ¿Qué no hay más? Estoy ocupado. Todavía no es tiempo. No conoce lo que está pasando en realidad en este momento. No sabe lo que estoy pasando. Yo creo que esta persona está mal. ¿Quién se cree para mandarme a mí? No me gusta lo que está diciendo. Creo que hay una mejor forma de hacerlo. Esos son nuestros argumentos. A nuestro juicio y punto de vista superior, las cosas siempre se pueden hacer mejor. Pero la bendición de Dios nos abandonará. Es interesante que para Dios la rebelión y la adivinación sean en esencia lo mismo. La idolatría y la obstinación también. Y como Dios no se equivoca, el rey Saúl tenía escondido en su corazón rebeldía y atracción hacia la adivinación. Eso lo vemos más adelante, en 1 Samuel 28:7, cuando Dios ya había abandonado a Saúl y no sabía qué hacer en esta área Saúl. Y entonces pide buscar una pitonisa para que le diga qué hacer, ya que él desconocía ya la voluntad de Dios. Su rebelión y adivinación estaban juntas. Cuando desechamos la dirección de Dios, nos convertimos en adivinadores de su voluntad, haciendo abominación ante sus ojos. La adivinación es un sustituto demoníaco para conocer la verdad. En este caso, Saúl carecía de la presencia de Dios, pero pecó en demasía al buscar una adivinadora. En cuanto a la idolatría y obstinación, están ligadas en la necedad de aferrarse a una mentira. La idolatría es darle atributos divinos a una estatua. Le damos características divinas a algo que se formó con las manos, a algo que se hace con una figura y se le adora. Y la gente se arrodilla ante ello. Entonces, en este caso, el obstinado conoce que lo que está haciendo le está haciendo daño,
pero no se va a detener a pesar de destruirse él y a su entorno. Ojalá estas características solo las encontráramos en el desechado rey Saúl, pero muchos de nosotros estamos bien familiarizados con este tipo de carácter. Qué serio y peligroso es esto. Hermanos, la obediencia se aprende. Hebreos 5:8, Filemón 1:21 y Primera de Pedro 1:22. La obediencia la puedes o la podemos enseñar. La obediencia la apropiamos, la recibimos al orar y tener comunión con Dios. La rebelión y desobediencia están ligados al corazón del hombre caído. Por naturaleza, no queremos que nadie nos diga o pida nada. Nos justificaremos en nuestros conceptos para no obedecer. Satanás ha creado y corrompido este mundo de manera que obedecer es anticuado, es para débiles, pasado de moda, que es manipulación. Nadie tiene derecho de pedirle nada a nadie. Somos libres de hacer lo que se nos venga a nuestra voluntad. Desafortunadamente, la Iglesia de Dios está contaminada con este cáncer. Nuestras familias, las instituciones públicas, los gobiernos, las escuelas, las organizaciones, etc. Incluso podemos ver juntas de padres de familia en la escuela y no se pueden poner de acuerdo. Hay rebelión por todos lados. El maestro dice una cosa y la junta de padres de familia dice otra cosa, contradiciendo a los representantes. Todos quieren hacer su voluntad. Hermano, se me viene una buena pregunta para ti y para mí, para reflexión. ¿Quién es nuestra autoridad? ¿Quién es nuestra autoridad espiritual? ¿A quiénes obedecemos? ¿Qué hago con la verdad que tengo en la Biblia? Con lo que Dios habla a mi corazón, con lo que me piden las autoridades de la iglesia. La obediencia es una característica de ser hijos de Dios. Romanos 16:19. ¿Cuántos de nosotros nos podíamos catalogar o a cuántos podíamos catalogar como personas obedientes? Creo que estamos quedando a deber mucho. Ser profeta es bueno. Ser pastor, predicador, cantor, pero ser obediente es otra historia. Un hermano decía, la obediencia es la evidencia de que eres hijo de Dios. También decía este hermano que nosotros mostramos nuestra fidelidad no a quien cantamos, sino a quien obedecemos. No importa cuánto cantes o cuánto cantemos, sino a quién y cómo obedecemos. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que arrepentirnos del corazón desobediente y necio que nos caracteriza. El esposo no obedece al Señor Jesús. No está sujeto a los ancianos de la iglesia. La esposa entonces hace caso omiso a lo solicitado por su marido. Entonces los hijos ignoran a la mamá y estamos en techo de una casa rebelde. Por supuesto que hay remordimiento en el esposo, pues sabe en su corazón que debe de obedecer a Dios. La esposa se culpa y justifica al mismo tiempo. Yo veo a las mujeres como no quieren obedecer a sus esposos y aunque saben que está mal desobedecerlos,
Los desobedecen y se justifican. Es que él no sabe, es que él no quiere. Los hijos se encierran en sí mismos y una familia completa está sufriendo. Tenemos que pedir al Señor que nos perdone, ya que si no estamos bajo su autoridad, todo lo que hagamos, será una imposición hacia otros. Cuando tú y yo no estamos bajo la autoridad de Dios, todo lo que pidamos a otros que hagan se va a convertir en una imposición. No experimentaremos la abundante bendición de Dios. Es triste recalcar y solicitar obediencia cuando nosotros estamos en franca rebeldía. Ezequiel 2:8 dice: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Aquí, por supuesto, es comer su palabra, comer del Señor. Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Pablo le decía al rey Agripa: Oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. La pregunta es simple, es sencilla. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha revelado, hermano? Con lo que está constantemente hablando a nuestro corazón. Dios nos ha hablado por su palabra, por el sentir interior. Nos ha revelado su voluntad, pero no lo queremos obedecer. Es necesario que atendamos esta situación. Déjame decirte, hermano, que decir que tú obedeces a Dios es muy abstracto. Obedecer a Dios es obedecer por medio de las autoridades que Él ha puesto, incluidas las autoridades gubernamentales y las autoridades en la iglesia. Regularmente no queremos obedecer. Entonces estamos en maldición. Ponemos a nuestra familia en un momento de maldición. No nos suceda como le sucedió al profeta Jonás, que padeció. Para culminar esto, Jonás se da cuenta, estando en el vientre de la ballena, por así decirlo, de este gran pez, se da cuenta que estaba en desobediencia. Y entonces manifiesta su arrepentimiento. Va al pueblo de Nínive, predica al pueblo de Nínive. El rey de Nínive y toda la gente escucha el mensaje de Jonás que estaba pregonando. Y entonces el rey le da angustia al saber que Dios iba a traerlos a juicio y manda que todo el pueblo ayune y se arrepienta, para que Dios se arrepienta de quererlos juzgar y castigar. Entonces el Señor ve el corazón arrepentido del pueblo y del rey de Nínive y los perdona. Y para sorpresa nuestra, esto, en vez de alegrarle a Jonás, le causó tristeza. Él esperaba que Dios destruyera al pueblo de Nínive. Este profeta, fíjense cómo estaba ya tan distorsionado. Oía la voz de Dios, pero no reflejaba el corazón de Dios. Jonás. Dice la palabra que el Señor hizo que naciera en una sola noche una planta para que cubriera la cabeza de
Jonás, por lo que entendemos que él era calvo y le quemaba el sol. Y esta planta le cubría su cabeza, pero vino un gusano de parte de Dios y la secó. Y se enojó mucho Jonás porque se secó esta planta. Y el Señor le dice a Jonás, ¿te enojas de que te haya quitado tu sombra? Y Jonás dice que sí se enojó y mucho. Y dices, ¿te preocupa esta planta y no te preocupa el pueblo en el cual acaba de hoy recibir misericordia? Estas personas no distinguían entre su izquierda y su derecha. Hermanos, nos podríamos jactar de tener mucha revelación de Dios, pero si no obedecemos, es en vano la revelación. Y no que la revelación sea vana, la hacemos vana. Para que la revelación tenga poder, autoridad y pueda cumplir su propósito, tiene que ir acompañada con obediencia. Y esto es lo que debemos de tratar, hermanos. Dejo esto en su corazón y en su espíritu. Los amo, hermanos. No hay otra intención más que colocarnos en el lugar correcto. Hablarles esta palabra con mucho amor, pero sin sacrificar la verdad. No nos pase como a Saúl, hermano. No queremos experimentar jamás tener la sequedad y la falta del Espíritu de Dios y estar como ciegos, tentando a Dios al buscar alternativas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les guarde. Nos vemos en la próxima. El Señor es en nuestro espíritu. Amén.